Hola, bueno, hoy vamos a trabajar entonces con la responsabilidad. Estoy más cerquita porque me han dicho que los audios no se escuchan duro. Yo hablo bajito, entonces haré todo lo posible por hablar un poquito más duro y acercarme un poquito más al audio. Bien, entonces hablemos etimológicamente de responsabilidad. Responsabilidad significa responder. Pero no es responder de la palabra, perdón, de decir algo. No, es de responder como cumplir, pudiéramos decirlo de esa forma. Dentro de la responsabilidad en ese cumplir también está como tomar, significa que debemos tomar las decisiones aún aceptando las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y allí es donde comienza realmente nuestra propia responsabilidad. Aceptando cuáles aquellas decisiones que tomamos, indistintamente de cuáles sean los resultados. Los resultados nunca van a definir, eh, sí van a definir algo, pero no importa cuál sea el resultado, la decisión que tomaste la tomaste por algo. Y esa es la responsabilidad que tú asumes. Importante es no decir después por qué la tomé. Cualquier resultado siempre va a traer a la larga algo en beneficio del por qué se tomó en ese momento y por qué asumí o asumimos la responsabilidad de haber tomado alguna decisión, que las consecuencias no sean las que nosotros más deseemos. Siempre van a haber unos por qué. Quizás al principio te encontrarás diciéndote o pensando por qué tomé esa decisión. No importa. Luego, con el tiempo, te vas a dar cuenta por qué tomaste esa decisión. Nunca van a ser malas. Todas las decisiones van a dar algún tipo de resultado, que ni malos ni buenos, solo son resultados. ¿Ok? Y para tomar esta responsabilidad y tomar estas decisiones es importante hacerlo con libertad. Y cuando hablo con libertad es que no podemos tomar decisiones para ser responsables con los otros o con nosotros mismos siendo coadyugados, porque allí no sería responsable con nosotros. La responsabilidad debe tener ese ingrediente muy particular, que es la libertad. La libertad de decidir, la libertad de decir, la libertad de cumplir, la libertad de tomarnos nuestras manos, nuestras propias verdades, nuestros propios recursos para crear nuestra propia responsabilidad. A veces, por ejemplo, queremos otorgarles a los niños responsabilidad. Los niños no son de responsabilidad. Los animales, por ejemplo, domésticos, cuando los tenemos domesticados, tampoco son responsables. Ellos no tienen la conciencia ni la razón para hacerlo. Pero sí se les puede enseñar. Por ejemplo, a los niños, por supuesto que se les puede enseñar responsabilidad. Lo más importante al enseñarle la responsabilidad a los niños es hacerlo con amor. Y en este punto nuevamente con libertad. Porque cuando les enseñamos a ser responsables con amor, con justicia, con respeto, ellos aprenden a discernir y a tomar sus mejores decisiones, a ser responsables con ellos mismos. Entonces lo que tenemos que hacer para con ellos es guía, no es forzarlos. Y aprender también como responsables que somos a entender cuando ellos están en desacuerdo con algo en lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Y eso es parte del crecimiento. Es hermoso ver cómo cuando a veces queremos mostrarle algo a nuestros hijos y de repente nos dicen es que eso no me gusta o eso yo no lo quiero y queremos forzar. Nosotros como responsables debemos aprender a respetar ese espacio de ellos para que ellos puedan tomar su propia decisión. Porque si no toman la decisión, no aprenden lo que significa la responsabilidad. Porque no aprenden a mirar sus propias consecuencias de los actos que ellos mismos hayan tomado. Entonces, allí
debemos ser bastante responsables con lo que le entregamos a ellos, con las palabras que le entregamos, con lo que les enseñamos. En el colegio normalmente muestran mucho esa parte de la responsabilidad. Y digamos que es una de las fundamentales para que ellos puedan avanzar en sus estudios. Pero también entiendo que muchas veces pasa que es necesario que ellos puedan decir a la maestra, por ejemplo, esto no me gusta. Eso me trae a una anécdota que ahorita con esto de oír clases para los niños en línea, ellos tienen la capacidad de poder escribir por allí y de escribir lo que ellos quieran con sus compañeros o con sus maestros. Hace unos días mi niño pequeño escribió algo y se equivocó, error ortográfico, está en 4º grado. Pero su hermano mayor lo leyó y, mami, ¿cómo es posible que él haya escrito eso? Y mira la ortografía. Y le dije, déjalo que se manifieste. Es importante que la maestra lo vea y la maestra pueda corregirlo. Y es importante que nosotros ahorita estamos viendo eso. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer con él? Mostrarle también, mira, te equivocaste aquí, esa es mi responsabilidad. Pero es necesario que él entienda cuál es su punto de responsabilidad. Porque ahorita yo lo estoy viendo porque está conmigo. Pero cuando está en el colegio, ¿qué pasa? No lo veo. No puedo tener filtros, no puedo filtrarle la información. Entonces es importante dejarlos ser, dejarlos vivir a su modo para que ellos aprendan poco a poco al manejo de su propia responsabilidad. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros los adultos. Se nos olvida que fuimos niños y que de alguna manera tuvimos que ir aprendiendo poco a poco a manejarnos dentro de esa responsabilidad. Y una de las cosas que tengo anotadas acá es que precisamente con el pasar de los años, en la medida en que vamos avanzando en edad, nos vamos volviendo más responsables, pero también nos vamos volviendo a veces más testarudos. Porque como vamos entendiendo muchas cosas de la vida dentro de nuestra propia responsabilidad, no queremos permitir que quienes vienen con nosotros, que están más pequeños, cometan sus errores. Hay que dejarlos. Eso es parte del aprendizaje. Y es parte del aprendizaje cuando lo entendemos desde el compromiso que ellos asumen y que nosotros asumimos. La responsabilidad es un compromiso. Es un compromiso que otorgamos para con nosotros, es un compromiso que otorgamos para con los otros. Y le tenemos temor a la palabra responsabilidad porque precisamente le tenemos temor al cometer errores o ser sancionado. Ser sancionado. Porque quizás cuando estábamos pequeños éramos sancionados por los papás, por los abuelos, por el colegio, por lo que sea. Entonces, cuando somos adultos les tenemos terror a esa palabra. Yo conozco muchas personas que le tienen temor a eso de la responsabilidad. Y conozco muchas otras que la adoran, la aman, a pesar de los errores que se supone deben cometer o las posibles sanciones que deben tener. Entonces hay quienes le tienen mucho temor a esta palabra y de paso mucho respeto también. Y es importante tenerle respeto porque es lo que yo honro de mis compromisos. Cuando yo le tengo respeto, estoy honrando esos compromisos. Y esos compromisos siempre me van a escuchar decir, tiene que ser primero nosotros y después hacia afuera. Primero nosotros y después hacia afuera. Si yo honro mis propios compromisos desde mi responsabilidad conmigo, lo puedo hacer hacia afuera. ¿Cómo honro los compromisos conmigo? Hemos hablado durante todo este tiempo, hablamos sobre la alimentación, hablamos sobre el cuerpo, hablamos sobre las relaciones con los otros, hablamos sobre la sociedad. Esos son compromisos que yo debo asumir.
Cuando yo en mi cuerpo, por algún motivo, no me siento bien, ¿cuál es el compromiso que tengo que asumir con mi salud? ¿Cuál es el compromiso que tengo que asumir con mi cuerpo? ¿Cuál es el compromiso que tengo que asumir yo para mí, para yo poderle entregar amor al otro, por ejemplo? Todo eso entra dentro de mi propia responsabilidad. Y es comenzar a ser coherentes con nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que ejecutamos, con lo que decidimos. Siempre es honrándonos, honrando la palabra nuestra. Cuando nosotros hablamos, nos escuchamos. Entonces la responsabilidad va a ser nuestra, no depende de otro, ni depende de un externo, no depende de nadie más. Es muy difícil para nosotros realmente convertirnos en personas responsables, porque de paso nos estamos haciendo juicios de valor, juicios de qué es lo que debo o no debo hacer. Y cuando comenzamos a hacernos juicios, automáticamente caemos en ser irresponsables con nosotros y nos pasamos al antivalor. El antivalor de responsabilidad obviamente es irresponsabilidad. Y cuando caemos en el antivalor, somos muy duros con nosotros. No nos permitimos equivocarnos. No nos permitimos cometer errores así sean simples. Siempre estamos pensando que tenemos que ser directo, íntegro, completo. Y está bien, por supuesto que tenemos que ser así, pero también tenemos que aceptar que somos personas que somos capaces de cometer errores. Y allí es cuando somos responsables con nosotros mismos. Entender que tenemos esa capacidad de hacer las cosas muy bien o a veces simplemente equivocarnos. Normalmente culpamos a los externos de las situaciones que nos pasan. Y culpamos tanto a la sociedad como culpamos a los gobernantes, como culpamos a las religiones, como culpamos a un montón de cosas. Y se nos olvida que los primeros responsables de todo lo que estemos viviendo somos nosotros. Porque los que decidimos a quienes ponemos en el momento de tener unos gobernantes somos nosotros. Quienes decidimos qué es lo que escuchamos en las religiones, cualquiera que sea, no voy a identificar ninguna en particular, somos nosotros. Entonces, si yo le estoy entregando mi poder a los que están afuera, ¿de quién es la responsabilidad? De lo que los demás hacen. Si queremos tener un mundo donde realmente podamos vivir en plenitud, tenemos que aprender a ser nosotros primero los responsables. Porque el mundo existe responsablemente porque viven humanos responsables. De lo contrario, no pasaría eso. Entonces, si queremos tener futuro responsable, tenemos que convertirnos en humanos del futuro. Queremos esperar a que los otros sean los que nos vienen a resolver todos los problemas que tenemos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿En qué condición puedo vivir o no? ¿De los que están afuera? ¿De los gobernantes? ¿O son decisiones propias, responsables mías para tomarlas y accionar? Entonces, si seguimos pensando que siempre son los de afuera, nunca vamos a accionar para nosotros. Nunca vamos a respondernos a nosotros con nuestra propia responsabilidad. En este momento el mundo está como en una encrucijada. Yo creo que siempre, toda la vida ha vivido el mundo en altos y bajos, hay cosas que no nos gustan, siempre hay como que se está generando una serie de temores. Pero particularmente en este momento tenemos mucho de eso. Entonces, es desde ya comenzar a obtener nosotros mismos nuestra propia responsabilidad de decidir, de discernir, de buscar alternativas diferentes
para que ese mundo se comience a mover. Si permitimos seguir viviendo en el ritmo que hacen los de afuera, no vamos a tener ningún cambio en particular nunca, porque siempre vamos a estar esperando que los demás vengan por nosotros a resolver, muy lejos de la realidad. Y llevándolo aquí un poquito a los valores anteriores de los que habíamos hablado, estos sí los tengo bien anotaditos, con el amor. Yo creo que sabemos lo que significa con el amor. Ser responsable con lo que sentimos y con lo que entregamos. Primero con nosotros, amarnos a nosotros primero. Esa es la mayor responsabilidad que podemos tener. Para luego poderlo, para expandirlo. Si no, no lo podemos hacer. Con la justicia, ser responsable con lo que se debe considerar justo, indistintamente de que no esté de acuerdo con algo que esté sucediendo. Debo aprender a ser justo. Equilibrio. Con la voluntad. La voluntad es propia, por lo tanto es mi responsabilidad absoluta. ¿Cuál es mi voluntad? ¿De qué forma yo lo voy a manejar? Es absoluta, es completa. La felicidad. Si yo no busco de qué forma vivir mi vida feliz, ¿de quién es más la responsabilidad de ser feliz? Si no es mía. Única y exclusivamente mía. En la gratitud. Ser responsable cuando debo aceptar y dar gracias por lo que tengo, por lo que soy o por lo que obtengo. Entonces, para mí la gratitud es responsabilidad única y exclusivamente también mía. La verdad, nada que decir. La verdad es responsabilidad de lo que digo, de lo que pienso, de cómo lo hago, de qué tan coherente soy. Y el respeto, ni modo. Es ser responsable, es ser respetuoso. La responsabilidad lo que más tiene es coherencia. Y son dos palabras que pueden ir muy juntas. En la coherencia, yo puedo realmente convertirme en una persona completamente responsable de lo que digo y de lo que hago. En mis actos. De nada vale decir algo para mí y no cumplirlo hacia afuera. Y si se dan cuenta, todo este proyecto que he estado haciendo y con lo que yo he estado trabajando, también trabajo con él, conmigo. Mientras voy en el proceso, voy trabajando en cada uno de los pasos que voy dando. Porque cada vez que digo algo, adivinen qué, me estoy escuchando. Entonces debo ser responsable conmigo. Si yo lo digo, lo debo hacer. Si lo hablo, también me considero que tengo que hacerlo. Y bueno, quienes me conocen saben en cuáles son mis lados flacos y mis lados no tan flacos. Y espero de verdad ser responsable con todo lo que estoy diciendo y con todo lo que estoy haciendo. Y con esto me despido.